Bienvenidas a Mesa para Cuatro, en un día especial para las mujeres, con mujeres de México que representan a muchas mujeres. Y creo que cada 8M, no sé si les pasa a ustedes, es así como recordar a la mujer, pero también decir, a ver, nuestros derechos, lo que ha pasado en el país de violencia, pero yo sí me pregunto por qué nos tenemos que esperar hasta el 8M. Porque de pronto los temas que nos competen como mujeres se nos van olvidando en el camino, se nos van olvidando el número de feminicidios, las 3,000 mujeres y niñas que son asesinadas al año en México, se nos va olvidando todos estos datos cada mañana, cada tarde, cada día, cada mes, y hasta el 8M volvemos a recordar. Entonces yo sí invito a que no recordemos cada año, que creo que lo tenemos que tocar punto por punto. Acabamos de ver las imágenes que se me pone el pelchinte nada más de decirlo, de las madres buscadoras, que en 2 días encontraron 30 fosas por andar buscando a sus hijas, porque el gobierno no las apoya en la búsqueda. Digo, ese es un dato y un factor de todo esto que pasa alrededor del 8M, ¿no? Porque el 8M, si recordamos el origen del 8M, comenzó como una lucha social en pos de la mujer, en donde se necesitaba el trabajo y que pudieran trabajar libremente, pero de ahí, que fue de hecho, empezó todo esto en Nueva York por ese entonces, era el año 1975, cuando el primer año fue 1857, fueron las primeras mujeres que trabajaban en fábrica y se levantaron para decir nuestros derechos valen. Después sale esto de 1975, pero hasta 1977 la ONU lo pone como un día oficial. Pasaron muchos años todavía para reivindicar los derechos de la mujer. Entonces, yo creo que ahorita, y bueno, sentadas con estas mujeres que la verdad mueven agenda en México, creo que hay que poner esto sobre la mesa y decir, ¿qué nos está faltando? Que por otro lado, sí, estamos en una contienda presidencial en donde están 2 mujeres en disputa, que eso hay que celebrarlo. Pero hay muchos tenores y muchas cosas alrededor en donde la mujer debe de seguir marcando pauta. Y que el patriarcado y que el pacto patriarcal sea diferente al que existe ahora. Porque de verdad, seguimos, aunque AMLO se pare a decir que la violencia en contra de las mujeres va disminuyendo, que sí esto, que sí... Claro que no, y menos que están haciendo algo al respecto. Entonces, bueno, aquí abro la conversación. Lorena, ¿tú qué opinas al respecto? Pues mira, yo creo que en el tema de la lucha de los derechos de la mujer no vamos a llegar nunca a un punto en el que digamos, ya, misión cumplida y se acabaron nuestras luchas. Creo que esta es una lucha que es constante, que obviamente ha habido mujeres pioneras en esta lucha y vamos teniendo luchas que se van agregando. O sea, la primera lucha por el reconocimiento de nuestros derechos o por el reconocimiento de las libertades de las mujeres, después el derecho al voto, después el derecho a poseer una cuenta de banco, el derecho a escoger sobre tu propio cuerpo, el derecho a poder ir a la escuela y ahora que traemos también la lucha por la equidad salarial. Entonces, y bueno, todo el tema en las luchas en tema político de los espacios paritarios y las candidaturas paritarias, el derecho a no ser discriminada, obviamente el combate a la violencia contra la mujer. O sea, doy todos estos ejemplos para dar un contexto de que la lucha por los derechos de las mujeres no creo yo que se vaya a acabar pronto. Creo que es una lucha que va a ser constante y nos corresponde a todas las mujeres que estamos participando en espacios públicos, pero también a las que no, alzar la voz para exigir que se nos respete, que se protejan esos derechos y, como siempre digo yo, la libertad para pelear por ellos. Porque el hecho de ser mujeres políticas, activistas, empresarias, mujeres que alcen la voz, no pueden tener ellas el miedo de alzar la voz porque crean o sientan que en la expresión de esa lucha, ya sea manifestándose en las calles, manifestándose a través de sus redes sociales, manifestándose inclusive a través de su trabajo, nada ni nadie tampoco les puede coartar su derecho, su libertad de hacer ese activismo y de seguir luchando por nuestros derechos. Totalmente, totalmente. Y más que no amanecimos, sino que desde estos días pasados ponen vallas desde ya en los diferentes estados, en México, aquí en Nuevo León, donde estamos grabando esta mesa. ¿Qué opinas tú, Indira?
Pues lo personal es político y lo político es personal. Pienso que las historias de cada una de las mujeres ha construido no solamente una defensa de derechos, que así nace el movimiento social, sino ahora mismo un levantar la voz juntas. Porque es diferente cómo se conmemora en México a cómo se hace en Suiza y en otros países, en Estados Unidos. Si se dan cuenta, ahora mismo, lo más importante de este movimiento y que tiene que ver con diferentes tipos de mujeres, con diferentes intereses, diferentes expresiones del feminismo, están abocadas a señalar a la violencia y a los violentos. Y parte de eso es la violencia institucional. Esto quiere decir que no solamente es enfrentarse a los violentadores en las calles, en las casas, en los trabajos, sino también a enfrentarse a un gobierno que es omiso, que está ausente, que es negligente, que no nos escucha, que realmente no nos sentimos representadas y que no hay una respuesta real de acceso a la justicia, a la salud, a la educación, etc. Entonces, ahora mismo, la gran voz que se escucha en México particularmente es respecto a los feminicidios sin resolver, a las madres que están buscando a sus hijos e hijas, a las mujeres que hemos sido violentadas y que obviamente toda esa expresión le da miedo al propio gobierno, porque saben que los primeros responsables precisamente son quienes tienen que dar la cara. Entonces, si hay algo que este movimiento ha puesto, digamos, como la parte más importante, es que un gobierno que no le responde a la mitad de la población, sí, así tal cual, pues es un gobierno que es fallido, es algo que tenemos que seguir insistiendo y por supuesto que el gobierno, fíjense qué ironía, que en lugar de responder como debería de ser, pone muros alrededor para que aparentemente no se afecte el patrimonio. Pero yo aquí pongo un signo de interrogación. ¿Qué es más importante, una pared, una puerta o una vida? Y es ahí entonces en donde pienso que el gobierno, sobre todo el gobierno federal, ha estado siendo totalmente oídos sordos, como decimos, ojos ciegos, frente a lo que es ya una tragedia nacional, porque no es posible que las mujeres en México, todas, no importa si estás adentro o fuera del gobierno, nos sintamos totalmente inseguras, y no solamente eso, sino en indefensión frente a las instituciones y a la violencia institucional. Pero ¿y qué me dices, para ir con Peggy, de la que está en derechos humanos? O sea, tenemos a una persona en derechos humanos, una mujer, Rosario, que es hija de Rosario Ibarra de Piedra, que simplemente le rinde pleitesía a AMLO. Y lo acabamos de ver en estos días, que alguien que le rinde pleitesía y tapa el sol con un dedo en cuestiones de mujeres, en cuestiones de todo, y quieren rehacer todo esto de la CNDH, pues miren dónde estamos. O sea, los feminicidios ahorita no se pueden contar como feminicidios porque las carpetas de investigación siguen abiertas, porque no existe la tipificación del feminicidio como tal, porque el juez topa. Acaba de pasar, tú lo pusiste mucho en tus redes sociales, lo del caso de esta niña que fue violada a los 4 años. Entonces, ese caso de una niña de 4 años, públicamente un juez diciendo que no dijo la hora y que tú que sí, que no dijo la hora, el día y el lugar exactos de la violación, del abuso sexual. Por ejemplo, digo, nos estamos viendo un caso así para poderlo ver en lo macro, pero con algo así que tú lo ves en redes sociales, porque ahorita el lenguaje es la red social, tú lo ves y dices, si públicamente los jueces tienen esa desfachatez de descartar que fue una agresión sexual a una niña de 4 años, ¿qué esperan para todas las demás mujeres, Peggy? El problema, yo creo, aquí en México, no puedo hablar de todos los países, pero aquí en México, o lo que se ve es, no tenemos los apoyos en estos temas, no existen los programas sociales para esos temas. Sí, inclusive, si tú quieres ir a poner una denuncia a un CODE, de cualquier municipio que tú quieras, te desaniman. Ellos mismos te desalientan, te dicen, ¿para qué? No va a pasar nada. Lo digo con conocimiento de causa, o sea, no lo digo por leyendas urbanas. Cuando estuve de regidor en Santiago, me llegaban muchos casos de esos temas, violencia, desde violencia doméstica, etcétera.
Entonces, ¿qué pasa con esto? Te desaniman como mujer a hacer lo que tienes que hacer para luchar por tus derechos. Y luego escuchas a un presidente hablando, minimizando todas estas marchas, minimizando todas estas causas. A las madres buscadoras. A las madres buscadoras, que es todo un problema. Me encantó lo que dijo Ceci Flores, Aquí un paréntesis. Ajá. Ceci Flores antier o en estos días acaba de decir, me gustaría que regresara el AMLO de antes. ¿Dónde está? Declaró oposición, el AMLO candidato. Exacto. Yo creo me que pregunto, y luego a mí en los comentarios de directos que te mandan, porque yo publiqué eso que dijo de Ceci Flores, y mucha gente me puso en privado, me dijo, pues nunca existió. O sea, no, la pregunta es, no existió. La mayoría de esos comentarios era, nunca existió, y muchos de ellos votaron por AMLO. Entonces, bueno, sigue con el... Tenemos a más de 111,000 desaparecidas aquí en México, mujeres, de las cuales entre los 10 y 19, son de entre 10 y 19 años. Creo que es un tema muy alarmante, al día de hoy no encontradas. Me acordé por el tema de las madres buscadoras. Entonces, mientras no pongamos atención a todos estos temas, no dirijamos los presupuestos a todos estos temas a nivel mundial, en menos del 1% del presupuesto de los países es dedicado al tema de la mujer. Cuando si tú le inviertes a las mujeres, es un tema que beneficia a toda la sociedad. Claro. Beneficia a todos los programas sociales. Entonces, yo creo que es donde hay que poner atención en los temas de prevención. Hay que trabajar mucho con las activistas, ponerles atención a todos estos grupos de activistas que ya existen, que de verdad trabajan en pro de todos estos temas y ayudarles y otorgarles presupuestos para que puedan seguir trabajando y luchando por eso y agradecérselos, o sea, no minimizarlos ni hacerlos menos ni burlarnos de ellos como lo hace pues ahí está Francia, el presidente. a ver, o Francia, sea, sin meternos en el tema del aborto, que controversial, alguien pro, contra, no importa eso. Ahí está Francia. Lo que acaba de suceder en Francia en pro del aborto fue a raíz de lo que tú estás comentando. O sea, apoyaron los programas sociales de mujeres. Las mujeres fueron las que... Entonces, tú ves ahí toda la plaza, todo... O sea, cuando sale a decir esta persona que lidera a una gran parte de las mujeres en Francia, a decir, se aprobó por fin algo, pero estamos años luz de llegar, no nada más en lo del aborto, o sea, porque, reitero, o sea, que somos un país más conservador, cada quien puede tener sus puntos de vista, pero sin meternos en ese tema, el punto es lo que dices tú, Peggy. O sea, las estrategias para con las mujeres, activistas, moviendo el país. Te voy a decir una cosa, yo también creo que en toda la lucha feminista, no la lucha feminista, en todo lo que se ha hecho por los derechos y el empoderamiento de la mujer, obviamente la política pública se ha concentrado mucho en las mujeres, pero hay un gran componente que nos está faltando, que es la reeducación de los hombres también. Ay, porque muy importante, yo sí soy de la, o sea, a mí me dicen, es que vamos a hacer un proyecto para empoderar mujeres. Les digo, a ver, las mujeres ya están empoderadas, lo que necesitan es hacerlo sin miedo, hacerlo con independencia económica, hacerlo porque tienen el dinero para salir de una relación violenta, para cambiarse de un trabajo en el que su jefe la acosa. Para no callar. O sea, tenemos que tener esa libertad, esa valentía, pero gran parte del problema no radica en más política pública para mujeres, en presupuesto para mujeres, en capacitaciones, en empoderamiento. Mucha parte de lo que nos falta es en la reeducación también de todos esos agresores. Hay otros países en donde hay centros de readaptación para agresores. Porque tú te fijas los programas de ahorita, por ejemplo, aquí en Nuevo León, ya no nada más tenemos el Instituto Estatal de las Mujeres, ahora tenemos una Secretaría de las Mujeres y acaban de anunciar una Procuraduría de la Defensa de las Mujeres y luego te vas a la Fiscalía y la Fiscalía tiene el Centro de Justicia para las Mujeres y tiene una Fiscalía especializada en feminicidios y delitos contra la mujer. Pero nuestras estadísticas no bajan. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿En más burocracia, más infraestructura, más política pública para mujeres? ¿O en la reeducación y la reinserción social, buscarla, de los hombres que cometen esas agresiones contra mujeres? Y no estoy hablando nomás de las agresiones físicas, No, la agresión patrimonial, verbal, los deudores alimentarios, el jefe que te acosa, el jefe que no te paga igual, etcétera. Son muchas cosas en las que también como que nos hemos concentrado en vamos a empoderar mujeres. No, las mujeres necesitan estar más totalmente empoderadas. de acuerdo contigo. Necesitamos reeducar al otro 50%. Totalmente de acuerdo contigo. A ver, nosotras que estamos en esta mesa, que gracias a Dios pudimos estudiar y sabemos
movernos en esta parte que no es fácil, la parte política y la parte, digo, todas han vivido esa parte de, bueno, pues tienes que derribar muros, derribar vallas, derribar. Entonces, sí me pregunto, y a la fecha, bueno, a mí sí me pasa, que a la fecha tú estás sentada en una mesa con puro hombre, y sí pasa eso que dice Lore, o sea, no que te están acosando, ni mucho menos, digo, a mí en lo personal no ha pasado, pero el punto es que se vuelve un club de Toby, o sea, un club de Toby de, bueno, a ver, ¿me van a dejar hablar? ¿Me van a dejar hablar o no? O sea, en el sentido, en el buen sentido, ¿no? En el buen sentido de que todavía tienes que ponerte a trabajar en una mesa, y estoy hablando en una cuestión de un desayuno o lo que sea. Imagínense lo demás, imagínense las personas que no han tenido la oportunidad de educación. Imagínense todo eso, o sea, yo sí creo que mujeres como ustedes, que están en este medio, pueden ayudar a las demás mujeres a edificar todo esto, ¿no? Sí, hay algo que sí nos falta. A las mujeres nos falta nuestra capacidad de organizarnos, que es algo que los hombres milenariamente han hecho muy bien como civilización. Y esa parte de objetivo en común va a ser casi una transgresión a nuestras propias historias, porque necesitamos la capacidad de tener empatía para escucharnos entre nosotras. Insistimos mucho en lo que nos separa. Es decir, los temas como que nos fragmentan, nos confrontan, no nos hacen pensar en la otra y en sus circunstancias. Creo que ahora el reto más grande, porque vamos a tener una primera mujer presidenta de México, eso lo dicen los números, entonces no va a ser suficiente. Lo que sí puede dar un cambio es que nos aprendamos a organizar en donde sí estamos de acuerdo y en donde sí vamos a caminar juntas. Y pienso que México está dando pasos gigantes y avanzados, sí, en ese sentido, porque si bien es cierto que no tenemos total libertad, porque nos estamos enfrentando a un gobierno muy autocrático, o sea, quiere concentrar el poder, también lo es que somos las mujeres la deuda de ese gobierno, que somos las mujeres las que estamos replanteando cómo va a ser la sociedad, que somos las mujeres que vamos a llevar a la primera mujer presidenta de México a ese lugar. Claro, ese es un buen punto. Y que por lo tanto, nuestro reto y nuestro desafío será organizarnos en los cómo sí y en dónde sí. Y miren que si eso pasa, este país va a ser totalmente distinto. Ya desde ahora plantearnos una primera mujer presidenta está haciendo que más de un hombre de esos que necesitan tanta deconstrucción, miren, total, pues ni modo, así. Para cerrar con el dato, 52% de las mujeres, esto es del padrón de votantes, o sea, de votar, 52% de mujeres van a votar. 48% hombres. Entonces, tenemos la de ganar. Tenemos la de ganar. Como dice Indira. A ver, si tienen que salir, ese voto, ese like de red social y ese comentario, no sé qué, que se traduzca en un voto, en una acción, porque que no nada más se quede ahí, claro, ¿verdad? Porque si no, no va a haber cambio. Si no, vamos a seguir con las mismas mujeres florero, que ya conocemos, es la verdad, como tú bien dices, y siempre me acuerdo de ti, no le demos sororidad a las mujeres que no van por el cambio, que no van por, o sea, que le rinden pleitesía a alguien que, y dejen tú lo machista y todo eso, porque luego se oye muy trillado, no, que pisotea a la mujer, es la verdad, el presidente hoy pisotea a la mujer, es la verdad, y más cuando dice que él va en contra de la violencia de la mujer y no sé qué, pues no está haciendo nada. Yo no veo nada, los hechos dicen otra cosa. Sí, pues nos queremos más que valientes, porque eso lo hemos sido como madres de familia, como empresarias, como activistas, como políticas, como amas de casa, como lo que ustedes quieran, pues nos queremos libres. Muchas gracias a todas las mujeres, para cerrar, a todas las mujeres que han luchado por nuestros derechos, porque gracias a ellas nosotras podemos estar aquí. Muy bien. Y sí, como decía Indira, valientes ya somos, lo que nos falta es ser libres.